noches a todos. Gracias por la invitación a Escuela Global y gracias a todos los participantes por, por participar o estar en este taller. La verdad, muy emocionado porque el tema de gestión de riesgos es un tema crítico, ¿no? O sea, ahora, el día de hoy, nosotros como Estado, o entidades públicas, o entidades privadas, empresas, personas mismas, nos movemos en un entorno muy cambiante, muy voluble. Tenemos las crisis económicas, tenemos el cambio climático, tenemos las fluctuaciones del tipo de cambio, cambios en las necesidades y expectativas de los clientes. Por ejemplo, el día de hoy estábamos hablando en el trabajo sobre el tema de Piura, ¿no? Cómo en esos lugares cada vez se tiene menor certeza respecto al aprovisionamiento de agua. Fuentes hídricas que nunca se secaban, hoy día de hoy encontramos pozos arenados, como le llaman ellos, ¿no? Entonces son situaciones que afectan nuestro día a día, nuestra calidad de vida, nuestras condiciones económicas y por ende también afectan muchas de las variables o muchas de las condiciones sobre las cuales nosotros tomamos decisiones. Entonces ahí viene una rama de la gerencia de proyectos que se denomina la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos tiene dos pasos, dos niveles. Uno de ellos es la gestión de riesgos cualitativos y el otro es la gestión de riesgos cuantitativos. El día de hoy nos han invitado a hacer una práctica sobre los riesgos cuantitativos. Pero, ¿qué es un riesgo cuantitativo, no? O sea, un poco para ir entrando en el tema mientras voy abriendo la presentación. Los riesgos cuantitativos son aquellos que nos van a perjudicar o beneficiar, porque un riesgo o la incertidumbre en general puede afectar positiva o negativamente sobre los resultados que nosotros queremos lograr. Pero esos riesgos cuantitativos son cuantificables, como dice su nombre, a través de indicadores de rentabilidad. ¿Y cuáles son los indicadores de rentabilidad que usamos en los proyectos? Tenemos el BAN, el TIR, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio, no pongo presentación todavía, estoy mostrando ahí el Excel porque Escuela Global me ha puesto una condición para poder desarrollar el taller. Me ha dicho, John, tiene que ser práctico, el taller tiene que ser lo más didáctico posible, ¿no? Entonces, por esa razón, tengo acá abierto la herramienta que usamos tanto ingenieros como economistas, que es el Excel, ¿no? Y dentro del Excel, ustedes verán acá las diversas opciones que tenemos, las normales, las comunes, está archivo, insertar, disposición de página, fórmulas, y miren, al final hay una que se denomina Crystal Ball, ¿no? Crystal Ball, si lo traducimos al castellano, le podríamos decir, es una bola de cristal, ¿no? ¿Y qué es una bola de cristal? Aquellas que son brujas, aquellos que son pitonizos, pues una bola de cristal, si lo llevamos a las historias de Disney, nos servía para predecir el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Alguien querrá saber cómo va a celebrar su año nuevo, otros querrán saber si el próximo año va a llover o no, en beneficio de la agricultura, obviamente, otros querrán saber si van a poder hacer el viaje que tanto soñaban.
Entonces, la bola de cristal nos ayuda a predecir el futuro y por eso es el nombre, ¿no? El Crystal Ball nos va a permitir a predecir cómo va a ser el futuro de nuestro proyecto. ¿Y cuál sería la pregunta clave para cualquier proyecto? La pregunta clave va a ser siempre si el proyecto es rentable o no. ¿Es rentable el proyecto que pensamos emprender? ¿Sí o no? Entonces ahí yo quería mostrarles un par de láminas, ¿no? Respecto a los riesgos, ¿no? Les voy a mostrar una imagen y yo quisiera que no sé si tenemos chat, ¿no? Yo voy a estar atento a los mensajes que vayan a publicar, ¿no? Muchos seguramente reconocen esta imagen, ¿no? Que les estoy mostrando acá. Esta imagen salió en un diario, ¿no? En un diario de el New York Times, en diversos diarios, pero es un gráfico que realmente nos grafica cuál es la situación global que tenemos como sociedad, como humanidad, ¿no? Nosotros en un primer momento, el 2020, nos vimos afectados por el COVID. Y probablemente muchos hayamos dicho que esta ha sido la situación más crítica para la sociedad humana, ¿no? Porque ha afectado nuestro modus vivendi, el cómo vivíamos, ¿no? Nosotros nunca creímos que nuestra sociedad iba a verse encerrada, ¿no? Nos veíamos las 24 horas dentro de casa, ¿no? Y eso afectaba nuestra vida económica, nuestra vida social, ¿no? Cambiaba hasta nuestros hábitos de consumo. Muchos se han dedicado a hacer postrecitos en esa época. Luego se vino la recesión, porque obviamente el COVID, el encerramiento, ha generado repercusión sobre las actividades económicas. Pero hay algo que creo que no le estamos prestando mucha atención y está referido a el cambio climático. El cambio climático, señores, ya de hecho está afectando nuestro día a día, ¿no? Porque por ejemplo, como les decía, en Piura, en Tumbes, hay lugares que no tienen agua, no tienen recursos hídricos. Y eso afecta no solamente el abastecimiento de la población, sino las condiciones sobre las cuales se producen los bienes y servicios. Imagínense el restaurante que tiene que preparar alimentos para los turistas, ¿no? ¿Cuánto se ven perjudicados ellos? Porque les es más difícil conseguir el recurso hídrico y por lo tanto eso lo van a trasladar al turista, les van a cobrar mucho más. La población misma ahora tiene que acarrear agua, ¿no? Situaciones que en una sociedad moderna creemos que ya no se debe ver, como el hecho de estar abasteciéndonos a través de cisternas, tener que tener contenedores de agua para una semana, si no, simplemente no vas a poder ni siquiera asearte, ¿no? Entonces, todo eso repercute sobre nuestro día a día, ¿no? A veces creemos que algo tan simple como abrir el grifo y abastecernos de agua es algo tan común, tan simple, pero no nos damos cuenta de que el día de que falle ese sistema va a cambiar nuestra vida, va a cambiar toda nuestra rutina diaria, personal y también económica, ¿no? Entonces, este gráfico a mí me gusta mostrarlo siempre en estos cursos porque nos evidencia de cómo está nuestra sociedad y cómo nosotros debemos enfocarnos a que nuestros proyectos se anticipen a esos riesgos. Y un aspecto importante de anticiparnos es cómo nosotros medimos los impactos de los riesgos. Y ahí está el Crystal Ball, como les decía, es una herramienta que forma parte como un complemento al Excel,
como ustedes verán en la página que les estoy mostrando, es una viñeta más que se le anexa al libro de Excel, y ahí tenemos varias opciones, ¿no? Pero el día de hoy yo voy a agarrar un ejemplo. De hecho, en las especializaciones que desarrollamos con Escuela Global, tratamos de que sea práctico los ejemplos, la teoría que utilizamos. Entonces, voy a agarrar un Excel que ya está desarrollado y sobre eso vamos a desarrollar una evaluación, una simulación o una evaluación de Monte Carlo, como se llama. ¿Qué es la evaluación de Monte Carlo? Les voy a explicar en términos simples. La evaluación Monte Carlo es sobre un escenario determinístico que tengamos. Y bueno, nuevamente, ¿qué es un escenario determinístico? El escenario determinístico es la situación en la cual nosotros evaluamos un proyecto bajo ciertos supuestos, pero que son estáticos. Por ejemplo, yo he calculado en este Excel, yo he calculado que la población de un distrito llamado Pacanga, que pertenece al Departamento de la Libertad, ¿no? Es una población, o tiene una población al año base 2024 de 23.500 habitantes, ¿no? 23.524 para ser más exactos, y esa población crece a un ritmo de 1.59%. Entonces, ese es un escenario determinístico. Yo he determinado, como dice su nombre, de que la población actual es 23.500 y su tasa de crecimiento promedio anual es de 1.59%. Ese es el escenario determinado para el proyecto. De igual forma, yo he desarrollado una estructura de costos, ¿no? A través de la cual he analizado los costos unitarios, los detalles, cada una de las partidas, los metrados, y he estimado, he determinado, para usar los mismos términos, que mi presupuesto es de 6.700.000 soles, ¿no? Ese es un escenario determinístico. Y eso también está vinculado a los beneficios. Los beneficios, ¿no? Los beneficios del proyecto están vinculados al ahorro que tenemos como sociedad respecto a los robos, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me roban mi DNI, mi celular, mi cartera, yo voy a generar sobrecostos, o se me van a generar sobrecostos respecto al trámite que tengo que hacer en el DNI, respecto a lesiones que me pueden ocasionar durante un robo, ¿no? Todos los días vemos noticias en los diarios de que asaltan a mano armada, le pegan, le golpean al individuo, le generan lesiones, incluso a veces con heridas que llevan a la muerte de las personas, ¿no? Entonces, si habría buenos servicios de seguridad ciudadana, por lo tanto, se reducirían esos sobrecostos que por el robo. Entonces, los beneficios del proyecto, al haber buenos servicios de seguridad ciudadana, se podrían ¿no? reducir esos sobrecostos. Entonces, sobre esta estimación que se hacen en los beneficios, se genera un indicador de rentabilidad, o los indicadores de rentabilidad, que para el caso de este proyecto, el BAN es de 1.600.000 y el TIR es de 15.2%. Recordemos que el BAN, el valor actual neto y la tasa interna de retorno son indicadores clásicos que nos permiten medir la rentabilidad en los proyectos. Casi todos los proyectos que se evalúan bajo la metodología costo-beneficio utilizan estos indicadores de rentabilidad. Entonces, este es un escenario determinístico donde yo, con base a ciertos supuestos, con base a cierta información, yo determino que el proyecto en este caso es socialmente rentable. ¿Por qué decimos que el proyecto es socialmente rentable? Porque en su evaluación el BAN es mayor a cero. Recordemos que el valor actual neto
es un indicador que nos permite saber cuánto genera de riqueza un proyecto. Si el BAN es positivo, es mayor a 0, significa que nos está haciendo como sociedad más ricos, ¿no? En términos simples. Si el BAN es negativo, significa que el proyecto te está generando perjuicios económicos, por lo tanto el proyecto no es socialmente rentable. En cambio, el TIR se mide en porcentajes, ahí lo voy a acercar un poquito más. La tasa interna de retorno te mide cuál es el porcentaje de rentabilidad que te genera el proyecto. Entonces, siempre lo vas a medir con base a el costo de oportunidad del capital o la tasa social de descuento. Pero ¿cómo es eso, John? En términos simples, imagínense que ustedes quieren hacer un emprendimiento y el dinero que ustedes van a utilizar, supongamos son $100,000, ¿no? Ustedes lo podrían o depositar al banco o hacer el emprendimiento. Esas son las mejores alternativas que tienen. Entonces, o hacen uno o hacen el otro. Entonces, si ustedes invierten, ¿cuánto es la rentabilidad que dejan de obtener, ¿no? En el caso de depositarlo al banco. Bueno, es 8%. Ah, ya. Entonces, la tasa interna de retorno tiene que ser, del proyecto, de la inversión que tiene que hacer, tiene que ser mayor a la que les pagaría o al porcentaje que les pagaría el banco, en este caso 8%. Si la rentabilidad del proyecto es 9%, perfecto, porque están sacando 1% más de rentabilidad respecto a la alternativa de mejor opción que tendrían. Entonces, en este caso, en la evaluación de este proyecto, la evaluación determinística, la tasa interna de retorno es 15%. El costo de oportunidad del capital para el Estado de hacer una inversión es de 8%. También le llamamos la tasa social de descuento. Entonces, entonces está casi al doble, está casi 7 puntos porcentuales por encima de la tasa social de descuento. Entonces, por lo tanto, el proyecto es rentable. Pero este es un escenario determinístico, como les decía, con base a ciertos supuestos. La evaluación de riesgos cuantitativos lo que trata de hacer es decir, ya, en este escenario dices que es rentable, pero ¿qué pasaría? A ver, entonces ahí ustedes van a empezar a condicionar, ¿no? John, por ejemplo, en acá yo he visto que en tu presupuesto tú has dicho que la obra, la edificación que vas a plantear en el proyecto costaría más o menos 783,000 soles. Y ustedes me dirán, pero yo, ¿estás seguro que te va a costar eso? ¿Y qué pasa si te cuesta más? ¿Qué pasa si te cuesta un 20% más? ¿El proyecto sigue siendo rentable o no? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque podría ser de que al final, ¿no? La obra, la edificación que usa insumos como cemento, fierro, agregados, mano de obra, ¿no? Termina costándome 20% más de lo que yo he previsto. Entonces, en ese caso, habría que verificar si el proyecto con un incremento del 20% en la obra me va a costar, me va a ser todavía rentable, ¿no? O también podría decir, por ejemplo, en cuanto a los beneficios, John, tú has calculado, tú has estimado que por cada robo, aproximadamente como sociedad perdemos 524 soles. ¿Qué pasaría si en realidad no es 524 soles, sino es 300 soles lo que en promedio le roban a una persona? ¿El proyecto todavía será rentable? ¿No? O otra pregunta, ¿no? Que sería importante responder. John, ¿tú has estimado que la tasa de crecimiento de la población promedio es de 1.59%? ¿Qué pasaría si la tasa de crecimiento en realidad no es 1.59, sino es 0%? Es decir, la tasa de crecimiento, el crecimiento de la población es nulo, es decir, la población se mantiene constante a lo largo del tiempo. ¿Todavía el proyecto sería rentable?
Entonces, estas son, son varias de las preguntas que el Crystal Ball, a través de la simulación Monte Carlo, nos permite responder. ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo se aplica esta herramienta? Y vamos a hacer un ejercicio bien práctico el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá la tasa de la población, acá la tengo, ¿no? Como ustedes verán, la idea es que siempre que armemos este tipo de evaluaciones, cuando hagamos la gestión de los riesgos, la evaluación de los riesgos, tratemos siempre de elaborar o desarrollar un Excel cuyas fórmulas estén bien amarradas. La idea es de que yo 2 veces no tipee un mismo dato, ¿no? Por ejemplo, acá yo no tipeo el valor, sino jalo respecto a una proyección que ya he realizado. Por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo la población, recordemos que nosotros como país desarrollamos censos cada 10 años. El 2007 hemos desarrollado un censo, el siguiente censo ha sido el 2017. El próximo censo debería ser el 2027, pero si no me equivoco, el INEI lo va a adelantar un par de años, lo va a hacer el 2025, el próximo año, o no, máximo el 2026 es lo que prevén hacer el próximo censo, con lo cual se van a actualizar las proyecciones de población. Pero a la fecha, al día de hoy, 18 de diciembre del 2024, nosotros tenemos 2 censos disponibles, el del 2007 y el del 2027. Con base a dichos datos, desarrollamos las proyecciones. Entonces, por ejemplo, acá, la población de este distrito de Pacanga es de 21.056 habitantes al 2017. Con base a este dato, yo desarrollo la proyección asumiendo que la tasa de crecimiento es de 1.59%. Entonces, voy a acercarlo un poquito más para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le aplico una variación a esta tasa de crecimiento? Cuando ustedes utilizan el Crystal Ball, tienen diversas formas de generar o desarrollar las variaciones en las distintas variables. Como ustedes verán, para nosotros definir los supuestos, tengo que ir a esta opción que me dice definir suposición, ¿no? Si yo hago clic acá, ¿no? Y digo galería de distribución, acá me va a salir un mensaje del Crystal Ball que me dice, las suposiciones solo se pueden definir en celdas de valor simple. En este caso es una fórmula, entonces lo que vamos a hacer es, este es un artificio que normalmente les enseñamos durante la especialización, hoy día por ser fiestas navideñas lo vamos a desarrollar acá, vamos a generar un artificio, vamos a decir que esta celda B equivale a un valor de 1 y la celda C18 vamos a generar una fórmula bien simple, en realidad la G27, que es la que jala de la tasa de crecimiento, y lo vamos a multiplicar por la celda B18. Todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número, eso nos han enseñado en primaria, ¿no es cierto? A veces lo olvidamos. Entonces, todo número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo número. Entonces, al nosotros aplicar esa fórmula, lo que nos permite hacer es que en la celda B18 yo sí pueda hacer una variación o desarrollar una variación o un supuesto para el Crystal Ball. Le voy a decir, ¿qué tipos de distribución tenemos en el Crystal Ball? Una de las primeras preguntas, vamos a dejar que piense un ratito el Excel. Miren, como ustedes verán, las distribuciones básicas que tenemos son estas 6 que les muestro. Una de ellas es la distribución normal. La distribución normalmente, bueno, valga la redundancia, se basa en datos históricos o datos, o una serie de datos que nosotros tengamos
sobre alguna variable, ¿no? Y por lo menos deberíamos tener 31 datos, ¿no? 31 registros para que nosotros podamos, para que nuestro modelo de distribución normal sea confiable. Imagínense que esta variable sea el tipo de cambio, entonces yo tendría que tener los registros de por lo menos 31 días de cotizaciones del tipo de cambio, ¿no? Para este tipo de distribuciones yo necesito dos datos. Necesito la media y la desviación estándar. Entonces, sobre una serie histórica o un conjunto de datos que yo tengo, yo podré calcular su media y su desviación estándar. ¿Ya? Esta es la distribución. La distribución normal se utiliza cuando tú tienes un registro histórico o una base de datos que por lo menos abarque 31 registros. Ojo, 31 registros. Ahora, no vamos a usar ese tipo de distribución, vamos a un poco mostrar otros tipos de distribución. De acá, después tengo la distribución triangular. En este tipo de distribución no tengo mucha información, solo tengo tres datos. El valor mínimo, el valor máximo y el valor más probable. El valor más probable puede estar referido a la media, al promedio, a algún dato que nosotros estimemos que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. No necesariamente, hay normalmente en los cursos que se desarrollan en las distintas instituciones o entidades de capacitación, dicen es el promedio. No necesariamente es el promedio. El valor más probable puede ser el que en un juicio de expertos se estima que podría ocurrir con mayor probabilidad, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen, en este caso, el precio de la bolsa de cemento, ¿no? O el precio de un insumo. Entonces, les pueden dar el precio mínimo y el precio máximo. Recuerden que hay productos que, de acuerdo al tipo, a la estación que se tenga, o al periodo en el año, puede tener un mayor o menor costo. Hay una fruta que a todos nos gusta, o a la gran mayoría, el mango, ¿no? Si ustedes quieren comprar el mango entre diciembre y febrero, normalmente encuentran el precio más bajo en el mercado. ¿Por qué? Porque normalmente en esta época se cosecha, ¿no? El mango, ¿no? Y es un sí, exquisito producto. Pero si ustedes lo quieren comprar en julio, normalmente el precio en esa época del mango está en sus picos, ¿no? En sus precios más altos. Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, si uno de los insumos para nuestro proyecto sería el mango, podrían acá poner el precio mínimo, el precio que está ahorita, ¿no? Creo que está a 2,50 soles el kilo. Y el precio máximo, bueno, yo he encontrado hasta 10 soles el kilo de mango, ¿no? ¿Y cuál es el precio más probable? ¿Será el promedio? Podría ser el promedio, ¿no? Pero también podrían poner como precio más probable la temporada en la cual ustedes esperan comprar el producto. ¿Ya? Entonces, imagínense que ustedes, de acuerdo a su cronograma, tienen previsto comprar el mango en noviembre. Entonces, probablemente el precio esté por los 4 o 5 soles. Pero ¿qué tal lo piensan comprar en junio? Entonces, ahí el precio estará más cercano al precio alto. Entonces, en estos casos, ustedes tienen en una distribución triangular tienen tres valores que definir, ¿no? El precio mínimo, el precio máximo y el más probable. Que ojo, pestaña y ceja, repito, no necesariamente es el valor promedio. De ahí otro tipo de distribución que tenemos y que es muy recurrente es la distribución uniforme. Imagínense que ustedes están armando un cronograma y todos estos ejemplos que les estoy comentando los hemos desarrollar durante la especialización, pero a detalle, ¿no? Para cada caso planteamos un ejercicio numérico, ¿no?
Imagínense que ustedes están trabajando un cronograma. Y en un cronograma, normalmente las variables más críticas están referidas a la duración, ¿Cuánto demorarías tú en elaborar un informe, ¿no? De evaluación técnica de la infraestructura? Le tienen que preguntar a su ingeniero. ¿O cuánto demorarías en desarrollar un estudio de mercado, ¿no? Le van a preguntar a su área de contrataciones. Entonces, cuando ustedes desarrollan cronogramas, tienen que estimar, por ejemplo, como les decía, las duraciones. Entonces, imagínense que ustedes, bueno, acá varios seguramente son proyectistas y tenemos que preguntar a uno de los arquitectos de acá, de los 130 y tantos participantes, supongo que hay algún arquitecto, le pregunto, ¿cuánto demorarías en desarrollar un anteproyecto arquitectónico? ¿No? Eh, y me dirán, John, eso me demoro más o menos entre 45 y 60 días. Ah, mira, ¿cuánto demorarías como mínimo? 45 días y como máximo 60 días. Pero solo es un estimado. No tienes certeza, ¿no? Respecto a cuál es más probable, que dures 45 o que dures 60 días en desarrollar un anteproyecto. ¿Cuánto demorarías? Entonces, en este caso, la distribución uniforme es cuando yo tengo dato de mínimo y de máximo, pero no tengo el dato de probabilidad de ocurrencia de ese rango. Solamente te digo el tiempo que me demoraría en desarrollar un anteproyecto arquitectónico está entre 45 y 60 días. No tengo certeza de la probabilidad de ocurrencia de dichos rangos. Entonces, este tipo de distribución son bien interesantes, ¿no? Cuando yo tengo muy poca información, ¿no? No tengo certeza de los datos. Otro tipo de distribución que normalmente utilizamos, y acá vamos a cerrar la parte de explicar las distribuciones, es una que a mí me encanta usar. De hecho, durante las especializaciones, esto lo usamos mucho en aspectos climáticos. Recuerden que aquellos que son más o menos bueno, los que son del norte suelen recordar claramente cuando llega un fenómeno del niño, ¿no? Siempre recordamos el fenómeno del niño del año 98, ¿no? Y antes recordaban el fenómeno del niño del 80 y algo, ¿no? Entonces, el fenómeno del niño, antes del inicio de esto, del cambio climático, ¿no? Eh, Normalmente llegaba o tenía periodos de ocurrencia en la cual tenían gran intensidad. Normalmente era cada 8 o 18 años, ¿no? Entonces, cada 18 años, el fenómeno del niño azotaba a nuestro país con fuerza. Entonces, el Senami desarrollaba su proyección con base a eso, ¿no? Decía, el 2028 existe la probabilidad a un 90%, con un 90% de seguridad de que ocurra un fenómeno del niño potente, fuerte, que va a afectar a nuestro país. Entonces, todos nos preparábamos de cara a eso. Lamentablemente ahora por el cambio climático, los periodos de recurrencia del fenómeno del niño de gran intensidad son más recurrentes, ¿no? Por ejemplo, ahora decimos de que entre el 2024 y el 2028 vamos a tener un fenómeno del niño de gran intensidad, ¿no? Que va a afectar a nuestros países, ¿no? En toda Latinoamérica. Entonces, este tipo de distribución, la de Sino, nos permite saber
definir un escenario donde puede o no ocurrir un evento, ¿no? Entonces yo simplemente debo precisar la probabilidad de que sí ocurra. La probabilidad de que sí ocurra es el 80% o 0.8, ¿no? En decimales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra? El restante, es decir, 20%. Entonces, en el Crystal Ball, nosotros vamos a ir definiendo cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, volviendo al caso que estamos desarrollando, nosotros tenemos que la tasa de crecimiento estimada es de 1.6%. Yo acá voy a usar a un artificio y le voy a decir, si este valor equivale a 1, equivale a 100%, vamos a generarle un rango de variación. Vamos a desarrollar un rango de variación uniforme, donde yo voy a decir que este valor va a tener un rango de variación hasta 0.80, es decir, 80%, y un rango hasta 1.20, es decir, podría incrementar en un 20%. Es decir, la tasa de crecimiento podría tener una variación de menos 20% y más 20%, ¿no? Entonces, cuando yo defino un supuesto en el Crystal Ball, la celda sobre la cual he definido el supuesto, ¿no? La celda sobre la cual he definido el supuesto, se achura de color verde, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Vamos a volver a abrir la distribución. Y de hecho, el nombre, ustedes pueden poner acá, podríamos ponerle tasa de crecimiento poblacional. Siempre es bueno, una buena práctica, ponerle el nombre a la distribución. A veces lo olvidamos, siempre es bueno. Ahora, como les decía, otro riesgo importante que podría influir sobre nuestro proyecto son el tema de la inversión. En este caso, para este proyecto, se han definido dos alternativas, ¿ya? Dos alternativas. Como ustedes verán, las dos alternativas están referidas a una intervención sobre los servicios de seguridad ciudadana. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de inversión, ¿no? En este caso es un proyecto de inversión pública, durante la especialización vamos a tocar la evaluación de proyectos tanto públicos como privados. Tienen distintos criterios, pero en general la metodología o los criterios suelen ser muy similares, pero cualquier proyecto de inversión que nosotros tengamos siempre van a estructurar en componentes. En este caso el proyecto tiene tres componentes. El primero está referido a la infraestructura, por eso hablamos de construcción. El segundo componente está referido a equipamiento, mobiliario, unidades vehiculares. Y el tercer componente está referido al fortalecimiento de capacidades. De ahí tenemos los costos indirectos que están asociados al expediente técnico, supervisión, liquidación, y en el caso de obras públicas, recordemos que por norma, cuando un proyecto está por encima de 5 millones de soles, debe incorporarse la partida de control concurrente. Por lo tanto, con base a todos estos componentes que les he indicado, la inversión tiene un monto de inversión de 6.7 millones de soles. Ahora, igual que en el anterior, esto es fórmula y recordemos de que la herramienta no me permite establecer supuestos para celdas con fórmulas. Entonces, vamos a generar un artificio igual, acá le vamos a poner 1, ¿no? En la celda H22, y acá a la suma la vamos a multiplicar por la celda H22. Y lo que vamos a hacer es acá recién a esta variable, a esta variable que tiene un valor de 1, le vamos a definir el supuesto.
¿Cuál va a ser el supuesto? Le vamos a plantear una distribución triangular. La distribución triangular en este caso me dice, el presupuesto que yo he planteado puede tener una variación de bajar hasta en un 10%, es decir, si es 1, bajar a 0.9, es una variación de menos 10%. Recordemos que de acuerdo a la norma de contrataciones también, cuando yo lanzo un proceso de selección para la ejecución de una obra, los postores pueden ir hasta un 10% menos del valor referencial. Eso también en obras públicas, normalmente lo agarramos estos temas, ¿no? Pero en el caso de máximo, nos vamos a ir a que esta obra puede llegar a costar un 45% más, ¿no? Lo cual no está muy alejado de la realidad, ¿eh? Parecería harto, ¿no? De que tú en un proyecto tengas sobrecostos por encima del 45%, normalmente en las obras públicas suele ocurrir. Entonces, la variación de los costos del presupuesto de inversión va a ir de menos 10% hasta más 45%. Entonces le ponemos a aceptar. Y de igual forma, como verán ustedes, la celda se achura de color verde. ¿Estamos? Vamos a plantear un supuesto más, un supuesto vinculado a los beneficios, ¿no? En los beneficios, recordemos acá tengo los costos evitados. Miren, acá sí, en el caso de los costos evitados, sí, en esta celda tengo un valor simple, ¿no? Como ustedes verán es 524. Lo mismo voy a aplicarle, voy a aplicar una fórmula, un artificio, voy a plantear acá en la celda F24 un valor de 1 y a esta celda le voy a decir, es este valor de 524 por 1, lo voy a multiplicar, ¿no? Entonces miren, acá tengo la fórmula y a este valor de costos evitados le voy a definir un supuesto y le voy a decir, estos costos evitados van a tener una distribución normal, donde la media va a ser 1 y la desviación estándar va a ser de no 10%, porque acá le están poniendo 0.10 por defecto, sino le vamos a plantear a 0.05, es decir, 5%. Entonces, estos son los supuestos que uno utiliza dentro del Crystal Ball, pero estos afectan ciertos indicadores, ¿no? Y los indicadores que van a afectar son justamente la rentabilidad del proyecto. Entonces, perdón, acá voy a definir un ratito, acá siempre es bueno, acá costos evitados por robo. No se olviden, evitados por robo. Por robo. Tengo acá los costos evitados por robo. Y en la inversión tengo, a ver un ratito, ahí está, monto de inversión. Entonces, he definido en mi modelo 3 supuestos, ¿no? Uno referido a la población, otro referido a los beneficios y otro referido a los costos. ¿Y eso sobre qué va a repercutir? Va a repercutir sobre el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que son los indicadores clave para decidir si la inversión es elegible o no. Entonces, cuando uno llega a este punto, debe definir la previsión, que son las variables de salida. En esta parte es mucho más práctico, porque acá tú dices, el nombre de la variable de salida o la variable de previsión es el valor actual neto. Y su unidad de medida está expresada en soles y se achura de color celeste. Para el caso de la tasa interna de retorno, vamos a aplicar igual tasa interna de retorno. Y como lo había explicado, la unidad de medida es porcentaje. Entonces, tengo variables de entrada, tengo variables de salida.
y la idea ahora es desarrollar la simulación. El Crystal Ball te permite desarrollar una infinidad de iteraciones, es decir, con base a los supuestos que tú has planteado, te plantea en escenarios respecto a la rentabilidad del proyecto. Por ejemplo, acá, para este ejemplo, vamos a aplicar solamente 5,000 iteraciones. Es decir, el Crystal Ball va a encontrar 5,000 escenarios sobre los cuales nosotros hemos planteado y nos va a indicar la probabilidad de que el proyecto siga siendo rentable o no. Como verán acá, justamente en los indicadores de rentabilidad que hemos planteado, ¿no? Miren, acá ustedes pueden ver cómo el Crystal Ball va generando escenarios para el valor actual neto y para la tasa interna de retorno. Recordemos que la tasa interna de retorno, acá por ejemplo, ¿no? A ver, con base a esto, a los escenarios que hemos planteado, ya nos ha desarrollado las 5,000 pruebas. Estos son los gráficos clave que tenemos. Y por ejemplo, acá nos dice que el BAN va desde 900,000 hasta 2,400,000. Entonces, nosotros con base a esto podemos preguntarle al Crystal Ball, ¿cuál es la probabilidad de que mi BAN sea mayor a 1,500,000 soles? ¿Cuál es la probabilidad de que mi BAN sea mayor a 1,500,000 soles? Ah, ya, la probabilidad de que el BAN sea mayor a 500,000 soles, ¿no? El rango que está achurado acá de color azul, es de 74%. ¿No? Entonces, imagínense un proyecto que ustedes puedan decir, el proyecto es rentable en un escenario determinístico, pero la probabilidad de que su rentabilidad sea igual o mayor a 500,000 soles en cuanto al BAN, a 1,500,000, es de 74%, le va a agregar un criterio o mayores criterios para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Y en el otro escenario, en el caso de la TIR, ¿cuál es la probabilidad? Supongamos que ustedes tienen una inversión que les ofrecen 8%, pero viene otra y les dice, oye, en este caso la rentabilidad es de 15%. Oye, pero ¿cuál es la probabilidad de que la rentabilidad sea realmente 15%, no? Es una buena pregunta, ¿no? La probabilidad de que realmente ese ban sea igual o superior a 15% es de 58%. Entonces, acá el Crystal Ball, como ustedes verán, nos permite, ¿no?, tomar decisiones no solo con un escenario determinado, un solo escenario en el cual normalmente desarrollamos los proyectos, sino nos permite analizar cuáles son los impactos que generan el cambio en las variables que hemos identificado y si el proyecto todavía sería rentable o no. Otro análisis que nos permite hacer esta herramienta es la sensibilidad del proyecto, es decir, qué tan sensible es el proyecto respecto a las variables que hemos planteado. Por ejemplo, en este caso, de acuerdo a los escenarios que hemos planteado, los costos evitados por robo son los que tienen mayor influencia sobre la tasa interna de retorno. Este gráfico, normalmente le llamamos el gráfico de tornado, prioriza las variables de mayor impacto sobre el proyecto. Bueno, en este caso, los costos evitados por robo son los que tienen mayor impacto. La herramienta, como ustedes verán, es bien práctica, es bien dinámica, pero tiene ciertas particularidades que durante la especialización las vamos desarrollando a través de casos prácticos. Por último, la herramienta también nos permite generar reportes completos para que ustedes puedan anexarlo a la tesis o a su reporte o a su informe técnico que hayan desarrollado a través o que requieran seguramente para sus clientes, sus docentes,
sus jefes o quien corresponda, ¿no? Entonces, eso es una pequeña introducción respecto al Crystal Ball, a la simulación Monte Carlo. Espero verlos durante la especialización. Les agradezco mucho por el espacio, el tiempo que se han dado escuchándome. Estoy atento a cualquier consulta. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, economista. De igual manera, aquellas personas que desean consultar o tengan alguna duda, lo pueden realizar en la sección de preguntas, en la parte inferior del Meet, donde verán 3 figuras geométricas en el espacio de preguntas y respuestas. Ya pueden realizar las preguntas correspondientes si tienen alguna duda. Ya estoy aperturando el espacio de preguntas y respuestas. De preferencia, por favor, que las preguntas sean por escrito. Para ello, los invitamos a que puedan hacer en la sección inferior. Verán 3 figuras geométricas y pueden hacer sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Esperamos unos minutos y si no hubiera preguntas, pasaríamos a las palabras finales del economista John Coppa. Una consulta, tenemos la primera consulta de economista, que es de David Vallejos, que nos explica que es de Colombia, de Bolivia, y quiere preguntar si el modelo de Monte Carlo, en este caso aplicado a este proyecto nacional, puede ser replicable a su país. En este caso es un proyecto de Bolivia. Gracias por la consulta. La verdad es muy interesante, ¿no? Yo entonces he aplicado un caso peruano, un proyecto en seguridad ciudadana en nuestro país, en Perú. La escuela global se ha internacionalizado hace buen tiempo y normalmente vemos participantes de Colombia, de Bolivia, y en realidad esta herramienta, el Crystal Ball, forma parte o está dentro de las recomendaciones o las herramientas, los tools que le llamamos en la gerencia de proyecto, ¿no? Está dentro del PMBOK. El PMBOK es el Cuerpo de Conocimientos para la Dirección de Proyectos, es un compendio de buenas prácticas que son recomendadas por el Project Management Institute, una entidad americana, cuya herramienta, el PMBOK, a nivel global, es decir, es utilizada a nivel de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, la metodología o el procedimiento que nosotros vayamos a aplicar en un proyecto lo podemos replicar a cualquier otro proyecto, como les decía, ya sea del ámbito público o del ámbito privado. Lo importante es que durante la especialización vamos a desarrollar los distintos criterios para que cualquier participante pueda replicarlo a los proyectos de su ámbito. Y como les digo, está alineado al PMBOK. Muchas gracias, economista. Creo que no tenemos más preguntas. De igual manera, agradecerle por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy y algunas palabras que quisiera indicar. Sí, primero agradecer a Escuela Global por la invitación y también a todos los participantes que han estado durante esta sesión, la cual se extendió un poquito, pero
creo que es importante para poder compartir estos conocimientos y de igual forma invitarlos a que se matriculen en la especialización y espero verlos ahí y estar compartiendo experiencias, conocimientos que nos van a ayudar a seguir mejorando. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. ¿Quieres dominar la modelación y evaluación económica para proyectos públicos y privados con software? Nuestro programa es para ti. Aprenderás el análisis de costos, evaluación financiera y gestión de riesgos usando Excel, Python, @RIX, Crystal Ball, R y Power BI. Solicita más información.